Vamos a analizar qué va a ocurrir con ustedes, con nosotros, en nuestros bolsillos este año, cuál es la proyección que se tiene con el presidente Castillo liderando lo que ya hemos visto. Entonces, para eso hemos invitado a dos grandes economistas, Pablo Secada y Carlos Adriancén, nos acompañan esta noche. Gracias por venir. Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta situación en la que el INEI ha mencionado la inflación más alta de los últimos 13 años, ¿qué significa realmente? Porque hemos escuchado las proyecciones desde el Ejecutivo y parece que vamos a terminar este 2022 en una maravilla total económicamente hablando. ¿Cuál es su percepción? Bueno, a los funcionarios del Ejecutivo no se les puede pedir que salgan a decir este rebote en muchos sectores ni siquiera alcanza los niveles previos a la pandemia. No lo pueden decir. Las cifras sí lo dicen. Y no van a decir que la inflación del consumidor es 6.4, pero la al por mayor llega a 15%. Y que eso tiene que ver con la socialización de pérdidas que se dio en los días de la pandemia con el pésimo manejo de de Vizcarra y de Sagasti y compañía. Y no hay que decirlo, nos acompaña muy bien Frank. Ellos no van a decir esto. No van a decir que las proyecciones para este año son feas. Y son verosímilmente feas porque se han olvidado de dos lecciones básicas. Un país reduce pobreza cuando tiene una tasa de inversión privada alta. Y ellos espantan. Y tampoco van a decir que el año no es peor porque el diablo, no solo Dios, el diablo también es peruano. Nos ha dado unos términos de intercambio artificiales con gente y en momentos en que no saben aprovechar la coyuntura y que ofrecen un cambio constitucional de tipo chavista que es simplemente de terror, que espanta. Entonces no vamos a ver más que deterioro de la pobreza y si uno se pega el trabajo de calcular cuánto crece en términos de tendencia a largo plazo, por ejemplo, el crecimiento del producto por persona en términos reales, en dólares 2015, encuentra que en nuestro mejor momento crecíamos casi 6% y ahora estamos muy cerca de cero, camino hacia abajo, porque es una inercia lo que estoy hablando. Entonces, ellos tienen una enorme tarea, no han hecho nada bien, en buen español, y han pedido facultades para colocar más impuestos, cuando en mi opinión, y eso es muy discutido entre economistas, las posibilidades concretas de ampliar la base tributaria son una quimera. Porque la gente que ha pasado por el MEF antes que ellos le ha sacado el ancho en cargas tributarias al sector formal. Y el sector informal o independiente tiene mayoritariamente ingresos de subsistencia. Por lo tanto, creer que van a poder gastar más elevando impuestos a los mismos que pagan impuestos es poco técnico. ¿Considera lo mismo? Porque es la principal bandera del ministro Frank, este tema tributario. Bueno, el Congreso no le ha permitido subir tasas, ¿no? Entonces, de lo que él planteó, la unificación de los regímenes de las pequeñas empresas me parece que es lo mejor y lo hará, pero de ahí a que salga la cantidad de dinero que él dice que va a recaudar, no va a pasar. Y creo que han equivocado completamente el diagnóstico. La economía peruana creció muy rápido porque la productividad contribuyó 2/5 partes del crecimiento y la productividad se estancó en el 2008. Entonces estamos muy atrasados. Me disculpa un segundo, sí. Por favor, van a mejorar el audio que tenemos con usted mientras seguimos conversando con el señor Adriancén, porque este camino planteado por el ministro Frank parece que era, digamos, incluso hasta populista, porque mucha gente decía sí, que vayan y le cobren al que tiene más y no a nosotros y lo puedan repartir en beneficio de todos. Y creo que es mucho de lo que ha ocurrido en esta gestión presidencial, ¿no? Lamentablemente no. Hace muchos años, cuando se estudiaba el fenómeno velazquista, se descubrió que todo lo que hizo Velasco y compañía produjo más bien un fenómeno regresivo. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más pobres, como sucede en Venezuela. Con este tipo de políticas económicas, eso de yo cobro más impuestos a los más ricos, cuando los más ricos se pueden ir o ingresar al mundo informal, y por tanto por ahí no van a recaudar. Y en realidad van a ir detrás de los que dicen que es bueno que le cobren a otros. A ellos le van a cobrar más impuestos, si es que hubiera tal cosa. Pero el país no está creciendo. O sea, si uno mira servicios, y servicios es el sector más grande de la economía,
A septiembre estábamos donde estuvimos en marzo del año 2020. Nos hemos esperado una parada monstruosa y que nos cuenten que ahora estamos pues rompiendo récords de crecimiento. Yo entiendo, les pagan por decir eso, pero fundamento basado en cifras no tienen. Entonces, la situación para ellos es en deterioro porque la gente ya se está molestando, está molesta. Y como lo conversaba con mi invitado anterior, ya sienten el descontento de ver que lo que pensaron se iba a concretar no está ocurriendo. Ya me dicen que se ha solucionado el tema de su micro y nos decía que este tema tributario tiene la misma mirada, ¿no es cierto? Que no se están tomando buenas decisiones desde que se inició la gestión presidencial. Lo que yo decía es que el diagnóstico que han hecho está equivocado. La productividad hizo que la economía crezca. 2/5 partes del crecimiento, cuando crecimos al 6.3% en promedio por 10 años, fue por la productividad. Y la productividad está parada desde el 2008. Para hacer que la productividad vuelva a arrancar, tienes que hacer reformas. Y no han planteado ninguna. Puedes trabajar un fondo soberano de riqueza, puedes trabajar una reforma de protección social, puedes tomarte en serio el tema de los asesores de infraestructura, puedes hacer un plan de infraestructura vinculante, puedes hacer cunas para estimulación temprana de los niños y que las madres puedan trabajar en la calle, puedes meterte en educación técnica, puedes hacer un montón de cosas. No han hecho ninguna de esas cosas. Entonces, no van a tener el principal motor de la economía cuando creció prendido, ¿no? Porque se equivocaron de diagnóstico, se olvidaron de una cosa tan elemental que está en presentaciones de consultoras, de institutos, de universidades, etcétera, 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 que es el impulso que tuvo la productividad en el crecimiento, ¿no? Número uno. Número dos, cuando entran en la parte fiscal, lo que dicen es: voy a aumentar el impuesto a las mineras, voy a aumentar el impuesto a las personas de renta alta. Si tú le preguntas a un especialista en política tributaria, lo que él te va a decir es que hagas un catastro y que actualices los precios de las propiedades para que el impuesto a la propiedad sea el que tiene que ser. Lo obviaron. Te dicen que racionalices las exoneraciones tributarias. Lo obviaron. Acaban de actualizar exoneraciones tributarias. ¿A quién crees que llega la exoneración de la papa? ¿Al acopiador, al habilitador o al papero? Es obvio que no llega al papero. Se lo lleva el acopiador o habilitador. Y acaban de renovar la exoneración. Cuando han podido trabajar un esquema de subsidios para los paperos que promuevan a cooperativas de nueva generación, agricultura regenerativa, investigación en nuevas variedades de papa, le podrían poner dinero al Centro Internacional de la Papa para que se ponga a renovar su innovación porque se ha quedado sin recursos. Cero. O sea, gente completamente mediocre está a cargo de la política económica y se enfrenta al 85% de economistas que hablan con las empresas. Ahora, usted menciona esta mediocridad, pero ¿viene tal vez por desconocimiento o por no tener la intención realmente de generar esas propuestas? Por desconocimiento, son personas muy mediocres. Han perdido por décadas los debates en su casa. Ibas a la Católica y le ganabas un debate con sus alumnos enfrente tuyo. Porque no son buenos, son mediocres. No tienen una buena formación. Han estudiado en el pregrado en la Católica, la maestría en la Católica y enseñan en la Católica. Eso se llama endogamia. Eso es una mala práctica en la academia. En las universidades serias, ningún profesor puede hacer eso. Lo mandan a otro lado a que haga su doctorado y después regresa a enseñar, o hace su doctorado y se va a enseñar a otro lado. Pero no pasa por el pregrado, la maestría y enseña en la misma universidad. Eso no es solo un problema de la Católica, también es un problema de la Pacífico. Se llama endogamia. Es así muy mal visto en la academia. Entonces, un señor que tiene una mala formación, prácticamente cero experiencia, nunca ha levantado plata para un negocio, nunca ha firmado un negocio, nunca ha convencido un inversionista, nunca se ha parado enfrente de dirigentes y les ha convencido de algo, nunca en su vida. Entonces, ¿qué? ¿Lo van a tocar con una varita mágica el jueves y el viernes es ministro? Y eso que es, digamos, del gabinete, siempre se menciona lo mejor que tiene o la mejor elección del presidente Castillo. Yo soy decano de una facultad de economía de la UPC y me voy a morder la lengua y no opinar de instituciones locales. Pero puedo decir que hay un vector de deterioro, de declive en la economía y que no comienza con Castillo, comienza con un grupo de gente que se queda en el poder desde los tiempos de Humala. Humala puede ser reconocido históricamente en la historia económica como un presidente que recibió a junio del año en el que llegó una economía que crecía casi 9% en términos anualizados y dejó
algo que en términos per cápita virtualmente no crecía. Luego viene un Kuczynski accidentado, el señor Vizcarra desastrosa, con la misma visión de izquierda. Deterioro a los derechos de propiedad gradualmente, inflar el gasto público cuando pudieran, mucho más regulación. Si usted me dice cuál es la diferencia entre la peor es discutible el puesto entre Alba y Mendoza. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y Franque no existe. Es la misma línea de política económica con un corte socialista, mercantilista que no funciona, que siempre trae crisis y hambre. Si uno ve cuál es el impacto de la caída del año 2020 en términos de evolución de la pobreza en Lima y en la costa sur, en estas dos regiones crecen más de 2 millones de peruanos, el número de pobres. O sea, que ha sido un tamanacazo, ha sido una sucesión de errores y no que han hecho una política económica diferente. Lo único diferente sería aplicar el programa económico de Cerrón sobre la desgracia de todos estos señores y eso va a traer pobreza, atraso. No solamente que se estanque la productividad, como mucha lucidez señala Pablo, sino que se deteriore. Los peruanos hoy día tenemos que ejercer polis, vivir en el Perú y defender el Perú en todo lo bueno, que hasta ahora es nada, que ha hecho la gestión de Castillo, aplaudirlo, y todo lo equivocarlo, decirle por aquí no, porque esto genera atraso, pobreza y corrupción. Y mucho se habla sobre la inversión, la proyección que se tiene también de casi nula para nuestro país. Ni el Banco Central se atreve a darle una inversión alta. Y el banco usualmente echa buena vibra en la economía. Dice, no puede. Entonces aquí hay que explicar, señor Castillo, lo que reduce la pobreza es una inversión privada alta. Lo que aumenta la corrupción burocrática, porque la corrupción es burocrática, son 3 variables que cualquiera puede medir. Si utilizamos el índice de percepción de corrupción de transparencia, este se asocia nítidamente a 3 variables. El deterioro de la libertad política, el deterioro del índice de control de la corrupción que publica el Banco Mundial y sobre todo el tamaño del gasto, dado lo bajos que son las otras dos. Entonces, lo que están planteando en su constitución y en su discurso, en los hechos, es activar los botones que enervan la corrupción. Y dicen que son anticorrupción. Lo que requerimos es todo lo contrario, que las empresas pequeñas, que los privados impulsen la economía más que inflar un aparato estatal en el cual no se controla la corrupción y donde la libertad política es cada vez más cuestionada porque vemos a un funcionario público diciendo, si tú dices lo que a mí me gusta, yo te doy presupuesto. El tema de las bambas, ¿qué impacto ha tenido en nuestra economía? Míralo de otra manera. Glencore y Xstrata tenían Bambas y Antapacay y le encargan a Bechtel que haga un ducto. Cuando Glencore decide comprar Xstrata, los chinos le dicen, no, me vendes Bambas, ¿no? Y de ahí vamos para adelante. Al vender Bambas, el proyecto del ducto se cae. El Estado peruano aprueba Bambas con ducto y en el 2014 cambia el estudio de impacto ambiental de Bambas y le saca el ducto. Eso hay que ver quién lo hizo, por qué lo hizo, qué pensaba, ¿no? De eso no se ha hablado, porque eso lo ha firmado alguien y alguien es responsable de eso hay que verlo. Hoy, en el corredor minero hay tanto mineral, está Antapacay, está Bamba, está Mina Justa, que es bien probable que se pueda financiar un tren que sale del corredor minero y se va a Matarani o se va a Marcona, en el cual el Estado no tiene que poner un sol. ¿Has escuchado al ministro de Economía decir esto? No. Entonces, ¿cómo puede ser alguien tan mediocre de no saber una cosa que cualquiera que está metido en finanzas y economía sabe hace años? Ahora que entraba Nando Sillonis acá me lo comentó, me dijo que él se lo presentó a la gente de Vizcarra y no le hicieron caso. Entonces, en el gobierno, penúltimo gobierno antes de este, hay gente que se ha acercado a decirle al gobierno, esto se puede hacer sin que pongas un sol, y no se interesaron. El ministro de Economía y Finanzas no tiene idea. La primera ministra no tiene idea. El ministro de Energía y Minas no sabe cruzar la pista solo, ¿no? No tiene idea tampoco. Entonces, imagínate el gobierno. ¿Y eso qué genera?
si haces un tren en el corredor minero, significa que hay un tren en la Sierra Sur del Perú, que sirve para los paperos, que sirve para la gente que quiere bajar a la costa a visitar a su familia, que sirve para lo que te dé la gana, es un tren. Entonces puedes armar alrededor del tren todo un proyecto de desarrollo de la Sierra Sur del Perú. ¿Cómo haces eso en el mundo actual? Haces un contrato de gobierno a gobierno y contratas una oficina de administración de proyectos para que te arme todo el plan de desarrollo del sur y lo juntas con los peruanos que más saben del tema. Y voltearías el desarrollo del sur. ¿Has escuchado al ministro de Economía decir esto? Ahora, G2G, si no tenemos ni ministro, PMO, ni y bancos de inversión. Invitas a bancos de inversión a una reunión, invitas a las minas a una reunión y les planteas la posibilidad de hacer un proyecto. Los bancos de inversión japoneses y los franceses son los más experimentados en financiamiento de proyectos. El ministro de Economía no sabe de qué estoy hablando. Nunca en su vida se ha sentado, no sabe ni cuáles son los bancos franceses ni cuáles son los bancos japoneses. Ese señor es el ministro de Economía. ¿Y a qué nos va a llevar entonces? Porque si no hay posibilidad de tener estos planteamientos, mucho menos de que se concreten, porque ni siquiera se van a evaluar, ¿a qué nos estamos acercando? ¿Hacia dónde vamos a crecer con las justas? ¿A que el empleo no se va a recuperar? Ni siquiera se ha recuperado el empleo prepandemia. Lo que ha crecido es el subempleo, que ha crecido 25% contra el nivel prepandemia. Y que la economía se va a arrastrar. Y le echarán la culpa al neoliberalismo, le echarán la culpa al sol, que ahora pega más fuerte por el cambio climático, del maldito capitalismo. Dirán cualquier tontería. Si no se pasan, no paran de decir tonterías desde que entraron. Que los empresarios se han puesto de acuerdo para elevar sus precios y hacer quedar mal los economistas nos hemos puesto de acuerdo también. Pero voy a hacer algo difícil, discrepar sin discrepar. Pablo, sí tienen ideas. ¿Y qué ideas tienen? Las peores. Tienen las mismas ideas que tenían los equipos de Chávez en Argentina y que están brillando en la región porque creen que nuestros países, que son países pobres, son ricos. El Perú tiene hoy por hoy un producto por persona equivalente al 10º de un país rico, digo, como Estados Unidos, en términos de dólares constantes, y equivalente al 5% de un país realmente rico como Noruega, Finlandia o Suiza. Y cada año esta diferencia es mayor. ¿Por qué viene este retroceso? Porque hay que reconocer que Humala, esta vez lo cito bien, fue exitoso, llevándose el país hacia mayor intervención, mayor debilitamiento institucional, mayor pobreza. Y esta gente tiene esas ideas, no les interesa. Humala tenía una frase muy buena: a mí no me interesa el crecimiento. Yo le diría, oye papay, lo que reduce la pobreza en el Perú es el crecimiento, en todas las regiones. Y eso me sonó lamentable como es. Y si usted quiere encontrar una gran diferencia entre la burocracia de Humala, la burocracia de Vizcarra, con todos sus defectos, en términos de corrupción burocrática, está viva hoy día, incluso con sus propias peculiaridades. ¿Qué hacer en este caso? Saber que estamos yendo por mal camino. Que no es que van a reaccionar o que la inversión va a venir mañana. El país hoy espanta. Y todavía está a la sombra de una corrupción que tiene las mismas ideas que una constitución que tiene las mismas ideas que han hundido Venezuela. Venezuela y Bolivia son dos países excepcionalmente interesantes para ser estudiados. Venezuela en 1960, cuando no habías nacido, Maricel, tenía un producto por habitante en comparación al norteamericano más alto que el de España hoy día. Estaba en los albores y no en el desarrollo. Hoy día es casi como Bolivia. Tiene un producto por persona, si lo midieses bien de acuerdo a las proyecciones, menor al peruano. Eso no lo ha hecho nadie en la historia de la humanidad. Nadie se ha desarrollado y queremos copiar esa constitución, que es la misma de Bolivia. Bolivia es un país que aquí se vende como la maravilla y tiene un producto por persona equivalente. No, hay mucha gente que dice que es un ejemplo. Bueno, Bolivia siempre ha sido nuestro sobrino. El producto por habitante de un boliviano ha sido la tercera parte, la mitad, por ahí se jugaba. Ahora es la mitad y tiene 60 años estancado en el 3% del producto por persona de un suizo. Y al televidente le diré, los bolivianos, igual que los peruanos, se juran ricos. Igual que nuestros hermanos chilenos también. Ya me pedían ir terminando. ¿Ya hay manera de cambiar esa mirada? Es decir, que de repente el presidente Castillo diga, sí, ya, quiero tomar, ¿no?, la situación en mis manos, he cambiado mi panorama. ¿Qué podría hacer? El presidente Castillo quiere una constituyente para quedarse en el poder y meterse más en actividades ilegales. Le interesa un rábano.
O sea, no tiene el menor interés. Y se supone que personas como Franque y los otros ministros que ha puesto justo por el Perú deberían empujar el carro, y te estoy diciendo. No sé si has visto cómo difundió el MEF que somos la economía más dinámica de América Latina, ¿no? ¿Quieres que te dé los datos de verdad? Si el cuarto trimestre de 2019 es 100, el último dato de Chile es 112, o sea, creció 12%, ¿no?, desde antes de la pandemia. Colombia 104, Argentina, que está de nuevo en problemas para pagar su deuda con el Fondo Monetario, 103, Perú 102 y Brasil y México en todavía no se recuperan. Entonces, ¿cómo un ministro de Economía va a salir a decir eso en el siglo XXI, donde los inversionistas tienen un Bloomberg, ya sea un gráfico con lo que te estoy diciendo en 5 minutos? Entonces, es regalar tu credibilidad. El tiempo se nos ha terminado. Gracias a ambos por haber estado conmigo esta noche y aclararnos un poco el panorama. Gracias por venir. Gracias. Empieza Betty.